Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo y Esaú o no. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Sírvate pueblos y naciones se inclinen. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Triste como suena, este capítulo muestra a la familia entera en una senda espiritualmente mala. Así está nuestra familia, una familia dividida, donde el padre tiene su preferencia y donde la madre tiene su preferencia. Están perdidos, están echando a perder a los hijos que dicen amar, dicen que los aman, dicen que para los hijos lo mejor, dicen que para los hijos que tienen lo que no tuvieron ellos cuando eran jóvenes. Pero Jehová tiene indicaciones para cada matrimonio y para cada uno de los miembros de esa familia. Tiene una indicación. Y normalmente esos matrimonios que tienen preferencias se vuelven rebeldes contra Dios. Y eso es muy grave los que tienen ese tipo de familia y están aquí y oyen las palabras de su Señor y no hacen caso, como este matrimonio. Vemos la división del hogar y ahora los pecaminosos resultados de esta división carnal. Isaac tenía alrededor de 137 años a estas alturas. Sin embargo, actuó como si fuera a morir pronto. En realidad, vivió bastante, hasta los 180 años. Génesis capítulo 35, versículo 28. Génesis 35, versículo 28. Y dice: y fueron los días de Isaac 180 años. Si él tenía alrededor de 137, todavía le quedaban 43 años
para que llegara el momento en que Dios los llamara, porque tenía que vivir las consecuencias de su desobediencia y de su rebeldía. Su impaciencia de darle a Esaú la bendición sugiere que seguía sus planes carnales, no la voluntad de Dios. Se olvidó de la palabra que le manifestó Dios en Génesis capítulo 25, versículo 23. Génesis 25, 23. Rebeca está encinta y se dice la palabra, y se halló que ella tenía en su vientre tenía 2 niños. Dice ese versículo, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios le dice a Rebeca, el mayor servirá al menor. Esa es mi decisión. Desde entonces, Dios les manifiesta el futuro que va a venir. ¿Quién trataba de cambiar el plan de Dios? Los 2. Él prefería al hijo que Dios le había dicho que no iba a recibir la bendición, sino que el que iba a recibir la bendición sería el menor. Nótese cómo dependía de sus sentidos. No veía, pero palpaba, comía y utilizaba el olfato. Palpar para ver si el hijo que llegaba, era su hijo Esaú, y le tocó los brazos, le tocó el pecho y dijo, está velludo, entonces este es mi hijo. ¿Y qué más hizo? Comió del guisado que le preparó Rebeca, pensando que lo había preparado su hijo Esaú. Y olió a su hijo, pero como Jacob se puso la vestidura de Esaú, la vestidura de Esaú tenía impregnado su olor. Lo acercó para besarlo, pero también para olerlo, a ver si era el olor, efectivamente, porque la voz no es de Esaú, sino de Jacob, pero el olor sí es de mi hijo, Esaú. Nótese también que alimentar al cuerpo era más importante que hacer la voluntad de Dios. Isaac una vez se colocó sobre el altar y estaba dispuesto a morir por el Señor. ¿Qué cambió? Dios le había dicho a Rebeca que Jacob recibiría la bendición de Dios. Sin embargo, ¿qué quiso hacer Rebeca? Como hacen algunas madres y algunos padres, que quiso ayudar a Dios. Dios me reveló cuando ya la revelación se la había dado desde antes. Soñé que Dios me hablaba. A estas alturas, por favor, ¿en dónde nos encontramos? Sin embargo, ella tramó un complot de asegurarse de que Saúl fuera dejado fuera. Le voy a ayudar a Dios por si es que se olvida y mi esposo equivocadamente pues le da la bendición a Saúl, que las cosas que Dios ha manifestado que va a hacer, ¿alguien las puede cambiar? Va a tratar de cambiarlas y entonces entra lo que se llama la palabra rebeldía.
En lugar de acudir a Dios en oración, como lo había hecho años antes, dependió de sus propios planes, práctica que sería característica de Jacob años más tarde. Rebeca pagó enormemente por su pecado, nunca volvió a ver a su hijo. ¿Eso quieren? ¿Eso quieren madres y padres que están aquí? Que por sus malas decisiones Dios haga el impedimento de que no vuelvan a ver a sus hijos. Piénselo bien. Génesis capítulo 43, 45. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privado de vosotros ambos en un día. Piensa el humano que tiene las fuerzas, piensan los padres que tienen las fuerzas para poder hacer modificaciones en la vida de sus hijos. ¿Quién tiene la vida comprada? Díganme, para que yo compre también de esa parte y diga yo, bueno, pues me voy a anexar otros cuantos años a mi vida. ¿Quién? Nadie sabe cuándo va a morir, ni Esaú, ni Jacob, ni tampoco Abraham, ni tampoco Isaac. Pero nos llamamos espirituales, sin embargo nos comportamos como carnales. Se nos olvida la parte espiritual. Ese complot de Rebeca hizo que perdiera a sus hijos, porque jamás lo volvió a ver a su hijo Jacob. Porque no fueron unos días, como dijo, vete con mi hermano y unos días y luego yo te mandaré a traer. Nunca pudo mandarlo a traer, porque más de 10 años más estuvo ausente Jacob del seno de los padres. La maldición, dijo, la maldición, tu maldición que vas a acarrear, caiga sobre mí, concedido. Concedido, porque no se puede jugar con las palabras de tu Dios. Si es que Jehová es el Dios de los que están aquí. Si no lo es, ciertamente, el tiempo que se ha empleado en estar aquí se ha perdido. Esaú actuó con toda intención para herirla y su mal ejemplo ante Jacob le costó a 20 años de prueba. Sin duda Jacob sabía de la promesa de Dios para su vida. Sin embargo, prestó oídos a su madre en lugar de a Dios. ¿Cómo se apresuraron los dos a llevar a cabo el complot? En el 43 leemos, ahora pues, hijo mío, obedéceme a vos, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Isaías capítulo 28, versículo 16. ¿Qué hizo Jacob? Se apresuró. Saben que el secreto de Job
era que supo esperar, fue un hombre muy paciente. Ese fue el secreto del triunfo de Job. Y no fue el secreto, no fue lo que precisamente hizo nuestro padre Isaac con su hijo Jacob o con su hijo Esaú. Se apresuró. La palabra nos dice que no nos apresuremos y que no revelemos nuestros secretos, que no abramos nuestro corazón, pues ya tenemos edad y tal parece como que dice, como que el Señor dice, cuando llegues a viejo, habla y habla y habla y habla y di cosas que no puedes recoger ni las vas a poder cambiar porque hablaste pérfidamente. Rebeca debe haber sido buena cocinera para hacer que un cabrito tuviera el sabor de un venado, porque lo que fue a cazar Esaú era el monte, ¿verdad? Jacob es el cuadro perfecto del hipócrita. Su voz y sus manos no están de acuerdo. Lo que dice y hace y engaña a otros. Jacob le dice a su padre 3 mentiras. Estamos al punto de la mentira. Recuerden que estamos en ese punto. 3 mentiras. ¿Cuáles? Una. Vayamos al 19. Jacob le dice a su padre 3 mentiras. Yo soy Esaú. Le miente a su padre porque no era Esaú. Y luego dice, he hecho. Su madre le hizo todo. Él no guisó. La que guisó fue su madre. Y él dice, he hecho. Y luego otra mentira, come de mi casa. Jacob no había cazado nada. Porque era carne de cabra. Y su beso en el versículo 27 era también engañoso. ¿Pagó Jacob su pecado? Según lo que leímos. Ahí no se ve. Más adelante dices, sí pagó muchas veces. Porque el que engaña y toma esas decisiones va a recibir lo que no se imagina que va a recibir. Independientemente de que hizo que esa hermandad se terminara, sufrió tanto Isaac como Rebeca su mala decisión de los dos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pagó? Su suegro lo engañó con sus esposas y muchas veces le cambió el salario. Además, los mismos hijos de Jacob un día iban a engañar a su padre. ¿Con qué? Mataron también un cordero y ese chaleco que había mandado hacer Jacob para su hijo José, como lo odiaban su padre, ¿qué pasó? Pues buscaron la manera de matarlo. Y como al final concluyeron de que no lo matarían, mataron un cabrito también, le empaparon con la sangre y le llevaron el chaleco que su padre le había mandado hecho a José y le dijeron que José había sido devorado por una fiera del campo. Mentiras. ¿Y qué daño le hace a la familia? La mentira que los padres y los hijos nos decimos unos a otros. Génesis capítulo 37, versículo 31.
Génesis capítulo 37, versículo 31. Leemos. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. ¿Y podría su sangre en la túnica de José para engañar a su padre? Sabed que vuestro pecado, dice la palabra, los va a alcanzar. Que el pecado que cometieron y que están cometiendo los padres, sépanse que los va a alcanzar, porque esto no se queda así. Números capítulo 32, versículo 23. Lean, por favor. Número 32, versículo 23. Lean. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La envidia y la amargura impulsaron a los hermanos de José a mentir cuando dijeron a su padre que un animal silvestre debió haber matado a su hermano. Mentiras. Estos ejemplos de la Biblia demuestran 5 cosas acerca de la mentira. Todos somos mentirosos. ¿Todos? Todos. Es una práctica común. 2. Hasta la gente piadosa está tentada a mentir. 3. Debemos tomar en serio la amonestación de cuidarnos de la mentira. 4. Otros miembros de la familia se dan cuenta de las mentiras. 5. Y la mentira causa problemas personales y familiares. La mentira continua o sin confesar rompe la comunicación y daña las relaciones. Génesis 27, 31. Del capítulo 27 al 31, relata varias instancias cuando la avaricia de Jacob lo llevó a engañar a su familia. No hay indicios de que Jacob haya pedido perdón a Dios o a su familia. ¿Pedimos perdón cuando mentimos o cuando somos descubiertos de que mentimos? ¿O el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y decimos abiertamente, perdóname porque te engañé o porque dije una mentira? ¿O tenemos guardadas esas cosas en el corazón que está corroyendo nuestra vida familiar? ¿Cuál es el resultado? Jacob tuvo que irse de su casa por mentir. No volvió a ver a su madre. La relación con su hermano estuvo interrumpida y rota por 20 años. La relación con su suegro fue tan hostil al punto que cuando se separaron, su suegro lo amenazó de muerte si regresaba. La muerte descarada, la mentira descarada dañó las relaciones familiares de Jacob.
hoy en este día no es diferente. Las mentiras son las mentiras y los resultados son los mismos. Como cristiano de varios años, podría mencionar otros casos en los cuales la mentira descarada han causado desastres en los hogares de los que han pasado por esta congregación. Muchos. Me acuerdo de un esposo que perdió toda la confianza de su esposa debido a sus mentiras continuas. La pareja conversaba de un tema familiar y ella estaba de acuerdo, por lo que el esposo pensaba que era una decisión mutuamente aceptada. Pero cuando él no estaba, hacía lo opuesto de lo que habían acordado. Cuando el esposo se enteró, se sintió engañado y traicionado. Lo mismo sucede con la esposa. Y las esposas son más difíciles de hacerlas o convencerlas de que perdonen. Bueno, por lo menos en este caso. Otro caso. Él traiciona a su esposa con su prima. Ya saben que tarde o temprano la verdad se descubre. Y llega el día en que la esposa descubre la traición. Y él, comprendiendo que había hecho mal, que había vivido un momento pues pecaminoso, arrepentido, volvió con su esposa y le pidió perdón. Y es la fecha en que ellos viven separados. Tenían una hija pequeña cuando vino la traición y esa hija pequeña ahora tiene 30 y tantos años. 30 y tantos años. Y la gente piensa que la vida no se va, la vida se va en un momento. La juventud pasa volando y no hay otra vida, no va a haber otra para decir, bueno, pues cuando vuelvan a nacer, pues entonces ya voy a enmendar mi vida y voy a caminar mejor. No hay otra. Y todos esos momentos gratos que debieron haber vivido con su hija cuando cumplió los 15 años, cuando se comprometiera, si se casaba o no se casaba, y los cumpleaños y las navidades, y los momentos hermosos de cumplir el matrimonio, años, se perdieron por esa falta de comprensión, falta de conocimiento y falta de aceptación en las cosas que Dios nos manda. Y una cosa de las que Dios nos manda es el perdón. Y aunque, como dice la palabra, procuró con lágrimas el perdón, ella no lo perdonó. Y si bien viven solos, como perritos, sin dueño, no se casaron, pero ¿cuál es el gozo actual?
¿Cuál es el gozo de haber cosechado cosas buenas y el resultado de las cosas buenas que Dios otorga a los matrimonios que no mienten, a los matrimonios que se arrepienten y a los matrimonios que perdonan? Y volviendo al primer caso, después de años de esto se sentía el esposo atrapado, casado con una esposa en quien no podía confiar. Ella había sembrado mentira atrevida, ahora cosechaba amargura, resentimiento y desconfianza. Bueno, eso es comprensible en un matrimonio donde Cristo no está en medio. Pero en los matrimonios cristianos que hicieron un juramento delante de Dios de fidelidad, de amor, de perdón y de toma de decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, y vivimos en transgresión porque hacemos lo que nosotros queremos y decidimos lo que nosotros pensamos que está bien, no hay buenos augurios. Y ustedes lo ven, que no hay buenos augurios porque los resultados se ven en los matrimonios que han tomado esas decisiones equivocadas. Hay amargura, hay dolor, inclusive hay ruptura de las relaciones. La mentira también, aparte de que es mentira, también está la modalidad de exagerar la mentira. Esa forma de mentir es más sutil, pero igualmente de letal. Ocurre cuando inflamos las cosas fuera de proporción. A veces exageramos el comportamiento de alguien. Hay palabras que debemos, y si queremos caminar bien, tenemos que evitar de nuestro léxico. Nunca haces lo que yo quiero hacer. Siempre llegas tarde. Siempre estás cansada. Nunca estás lista a tiempo. Gritas todo el tiempo. Siempre tengo que limpiar las cosas que dejas tiradas. Nunca quieres enfrentar los problemas. Tienes una excusa para todo. Nunca puedo contar contigo. Dices que vas a cambiar, pero nunca lo haces. Nunca vas a aprender. A veces exageramos nuestra propia conducta. Nunca hago eso. Nada me hace enojar. Siempre estoy de buenas. Te ayudo todo el tiempo. Siempre te ayudo todo el tiempo. Siempre me rindo ante ti. Nunca más lejos de la realidad en cuanto a mí. Entonces, las palabras siempre, nunca, nada, totalmente, absolutamente, todo el tiempo, tienen que desaparecer de nuestro léxico. ¿Queremos tener buenas relaciones? Borremos esas palabras de lo que nosotros hablamos. Estas son como tarjetas rojas, avisándonos que existe una aseveración exagerada. Raramente es verdad
que alguien comete siempre ciertas cosas o ciertas ofensas. No es verdad. O nunca realiza una buena obra en particular. Pero esas palabras destruyen la relación sentimental que hay en el matrimonio. No es exagerado decir que las relaciones familiares son dañadas por tales exageraciones. Muchas gentes emiten declaraciones exageradas como una prueba de su frustración o que parece que atacan o que están a la defensiva. A nadie le gusta que los cataloguen negativamente o escuchar que otros exageren sus propias virtudes. Como resultado, la exageración incita a la gente a estar a la defensiva o a sospechar del que aunque su propósito es captar la atención del que escucha, la exageración normalmente provoca que incredulidad, ya no nos creen y que no te hagan caso a lo que dices. Las palabras en exceso hacen patente que el que está hablando anda lejos, muy lejos de la verdad. El oyente empieza a sentir que están abusando de él o de ella y pierden la confianza en el que habla y duda de sus palabras. La exageración frecuente y sin corregir sabotea las relaciones familiares, produciendo maleza de sospecha, resentimiento, resistencia, retiro, contraataque, censura. Y viene la falsificación. La falsificación es un primo cercano de la exageración, es parte de la familia de la falsedad o de la mentira. Tal vez no existe forma más común de mentira, ya que cambia el orden de los hechos sobre una persona y su comportamiento. La verdad es torcida y distorsionada, añadiendo, suprimiendo o presentando con parcialidad los hechos para que el resultado poco tiene de realidad. Nosotros vemos en la televisión muchos casos en que la gente es confrontada. Ponen la Biblia y hacen juramento de que van a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y viene la confrontación y el auscultamiento. Y le empiezan a preguntar y el que está allí habiendo jurado delante de la Biblia empieza a mentir. Y le dicen que dijo esto y él dice no lo dije. Niega y miente descaradamente que no lo hizo. Eso hace que abogados depravados hagan que suelten a los criminales, comprando a los jueces,
confundiendo, sacando argumentos legales, y eso es lo mismo que se hace en el hogar. En la familia hay un mentiroso o una mentirosa y exagera. Y aquí hemos confrontado a algunos hermanos y hermanas. Por eso es que cuando la Biblia dice que 2 testigos, es porque se necesitan 2 testigos, no nada más es 1 contra 1, sino 2. Y eso es lo que le da validez a lo que se está tratando en una confrontación y en un auscultamiento que nosotros como autoridades tenemos que hacer. Dijiste esto. Y él dice, no lo dije. Lo entendiste mal. Yo lo que quise decir fue él. Y cambian el resultado de la confrontación. Tú me dijiste así. Y él dice, lo dije de esa manera. Pero cuando se tiene un testigo, ¿cómo me hago de lado? Si él testifica que es verdad, yo dije mal. De la relación. Un paciente va a un doctor para un examen físico. Después de examinarlo, dice el doctor, eres gordo y flácido. Para un hombre de tu edad, me asombra tu estado físico. Es decir, estás muy mal. Estás muy mal. Se ve que no haces ejercicio. Que comes mucha chatarra. Cuando el paciente llega a su casa, su esposa le pregunta qué había dicho el doctor y él le contesta con engaño. ¿Qué dijo el médico? Estaba asombrado de mi estado físico, es decir, que estaba muy bien. Y así podemos ver muchos casos. Ese paciente falsificó lo que había dicho el doctor sacando las palabras de su contexto. Omitió lo que era obviamente negativo y pronunció lo demás de tal forma que cambió la evaluación negativa del doctor por una positiva. ¿Pero a quién engañamos cuando mentimos? Posiblemente engañemos momentáneamente. Pero la verdad tarde o temprano se descubre. Tener la confianza de una familia, de un matrimonio inicialmente, es porque vienen pruebas que él o ella hacen para verificar la veracidad de su cónyuge. ¿Fuiste a ver a tu mamá? Si el esposo sabe que su compañera no ve bien a su suegra y que ella preferiría que él no pasara a ver a su señora madre de regreso del trabajo,
Se le hace fácil al esposo decir dice él, para que no haya peleas. Dijo, no, pasé a ver a mi madre. Siéntate a comer, dice tú, este platillo que te gusta. Y él se sienta y no come, como normalmente lo hace. Entonces ella le pregunta, ¿pasaste a comer a la casa de tu señora mamá? Y él contesta, no pasé a comer con ella. Se pierde la confianza. Ya no, en el esposo. Ya me voy a trabajar. Y por algunas circunstancias sale más temprano del trabajo. Llega, se encuentra a la esposa en la casa. Y se regresa al trabajo. Cuando sale del trabajo, ya de forma definitiva para llegar a su casa, él le pregunta, ¿estuviste todo el día aquí? Y ella contesta, sí, aquí no salí para nada. Entonces ahí él descubre que ella le miente. Pero si nosotros somos veraces, si la verdad la tenemos colgada, como dice la palabra, aquí en nuestros cuellos, que sirva como medalla, como escapulario de que aquí tengo algo valioso que es la verdad, nos hacen muchas pruebas y salimos adelante, entonces ganamos la confianza. Cuesta mucho trabajo ganarse la confianza. Cuando alguien ha mentido y quiere rectificar, cuesta más trabajo volver a ganar la confianza, porque la confianza es una cosa muy delicada, que cuesta mucho trabajo ganarla y que se pierde en un instante. En un instante se pierde la confianza por las mentiras. Como este paciente, muchos de nosotros falsificamos los hechos sobre nosotros para buscar favores, ganar simpatía, salvar las apariencias, escapar a la crítica, exaltar o protegernos. Inicialmente la falsificación de nuestros logros, habilidades y experiencia o nuestras faltas, debilidades y fracasos pueden parecernos de provecho. El que miente muchas veces cree sus propias mentiras y cree que tiene engañada a su esposa. O ella cree que tiene engañado bien a su esposo. Lo que no se da cuenta es que están cavando la destrucción de ese matrimonio. Al final, sin embargo, la verdad es descubierta. Y nuestras falsificaciones dañan nuestras relaciones familiares. Que Dios bendiga su palabra. Padre bendito,